¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que logran lo impensable mientras otras viven atrapadas en lo ordinario, apenas rozando lo que podrían ser? La diferencia no suele estar en los recursos, ni en la suerte, ni siquiera en el talento. La diferencia comienza con algo invisible, pero infinitamente poderoso: la creencia. Cuando decides, de verdad, creer que todo es posible, algo se rompe por dentro. Se quiebran muros invisibles que siempre estuvieron ahí, limitándote sin que siquiera te dieras cuenta. Porque la mayoría no necesita cárceles físicas para vivir encerrados. Basta con una idea mal plantada. No puedo, no es para mí, eso es imposible. Pero, ¿por qué es tan importante creer con esa intensidad? Porque sin una convicción férrea, cualquier intento, por más ambicioso que sea, se derrumba en cuanto la realidad pone a prueba tu voluntad. Creer no es un acto decorativo, no es un accesorio espiritual, es la estructura sobre la que todo se sostiene. Sin esa estructura, ningún plan sobrevive, ningún sueño florece. ¿Y por dónde se empieza? Por atreverte a cuestionar cada límite que has aceptado como verdad. Pregúntate de forma implacable: ¿quién me dijo que esto no se podía? ¿De dónde viene esa voz que me detiene? ¿Y si está equivocada? Empieza a reemplazar esas voces por una visión audaz, una imagen tan poderosa que no te deje dormir por las noches. Cuando crees desde ese lugar, lo que antes era un imposible se convierte en tu nueva normalidad. En los próximos minutos vas a descubrir cómo entrenar tu mente para creer como si no existiera barrera alguna. Aprenderás a ver tu vida futura con tanta claridad que dejarás de perseguir sueños y comenzarás a vivir desde ellos. Y ahí es donde empieza todo, en la visión. Creemos que sabemos lo que significa creer en uno mismo. Lo repetimos, lo decimos, lo escuchamos en frases motivadoras. Pero la verdad es que la mayoría jamás ha visualizado su propio futuro con los ojos del alma. Porque si no eres capaz de verlo con los ojos cerrados, jamás lo sostendrás con los ojos abiertos. Esa es la razón por la cual tantos caminan por la vida reaccionando en lugar de creando. Vivimos atrapados en una corriente ajena, sin dirección, esperando que la vida nos dé algo sin haberlo construido primero en el interior. Pero cuando creas una visión interna tan nítida, tan detallada, tan viva, esa imagen se convierte en algo más real que la vida que te rodea. Y en ese instante se activan fuerzas invisibles. Fuerzas que llevan siglos trabajando para aquellos que saben ver antes de tener. La creación siempre comienza en la mente. Las grandes obras de la humanidad, desde la Torre Eiffel hasta el primer trasplante de corazón, no empezaron en laboratorios ni planos, sino en una mente que se negó a soltar la imagen que había imaginado. ¿Qué es lo que realmente separa a quienes hacen historia del resto? No es solo inteligencia o suerte, es su capacidad de ver lo que aún no existe con tanta fuerza que lo convierten en inevitable. Eso es visión, y la visión es el punto de partida de toda transformación. ¿Cómo puedes desarrollar esa visión? Comienza cada mañana cerrando los ojos y creando tu vida ideal en la mente. Visualiza tu hogar, tu trabajo, tus relaciones, tu salud, pero no lo imagines vagamente. Dale textura, color, emoción. Camina por ese hogar soñado y siente el suelo bajo tus pies. Observa los detalles, las paredes, los aromas. Experimenta la paz de tener un propósito, el calor de las conexiones profundas, la energía que fluye por tu cuerpo con vitalidad. Y luego haz lo más importante: no vivas hacia esa visión, vive desde ella. Cada decisión que tomes, hazla desde la versión de ti que ya está ahí. Pregúntate: ¿qué elegiría hoy esa persona que ya tiene lo que deseo? Ese pequeño acto cambia por completo el juego. Ya no estás esperando a ver si las cosas suceden. Estás actuando como si ya fueran reales. Y cuando haces eso, el abismo entre tu vida actual y tu visión comienza a cerrarse. No por magia, sino por alineación. ¿Quieres saber qué sucede en tu cerebro cuando haces esto? Hay algo fascinante. Tu mente no distingue entre lo que imaginas con intensidad y lo que realmente vives. Ambos tipos de experiencias activan las mismas redes neuronales. Cada vez que visualizas tu futuro con fuerza, estás trazando un mapa dentro de tu cerebro. Y ese mapa empieza a parecerle tan familiar a tu mente, que eventualmente lo busca como si fuera su hogar. Mira lo que hizo Henry Ford. Antes de fabricar un solo coche, vio un mundo donde cualquiera pudiera tener uno. En una época en que los automóviles eran un lujo reservado para los millonarios, su visión parecía absurda. Pero él no solo la sostenía, vivía dentro de ella. Tanto que cambió la manera en que el mundo fabrica. Y no fue porque fuera el mejor ingeniero, sino porque nadie podía ganarle en imaginación.
Sus rivales no fueron superados por sus máquinas, sino por su capacidad de soñar más lejos. Tu visión interna funciona como una especie de radar. Cuando sabes con exactitud hacia dónde vas, comienzas a notar caminos, personas, oportunidades que antes simplemente no veías. No es magia, es ciencia. Se llama sistema de activación reticular y es la parte del cerebro que filtra tu atención hacia lo que importa. Si tu pensamiento dominante es claro, todo lo que lo respalde se vuelve visible. No porque apareció de la nada, sino porque siempre estuvo ahí, esperando que lo vieras. Ahora te pregunto, ¿qué estás cultivando dentro de ti? ¿Tienes una imagen nítida o apenas un esbozo? ¿Te pertenece esa visión o es un collage de expectativas ajenas? Y lo más importante, ¿la estás tratando como una fantasía bonita o como una realidad inminente? Porque hay una diferencia abismal entre soñar de vez en cuando y actuar como si ya estuvieras ahí. ¿Qué pasaría si hablas de tus metas como hechos, no como deseos? Y si tomas decisiones basándote no en tus circunstancias actuales, sino en la persona que estás eligiendo ser? Aquí es donde ocurre la verdadera alquimia. No estás esperando que la realidad cambie. Eres tú quien cambia la realidad desde dentro. Porque el futuro primero se crea en el alma y después se manifiesta en el mundo. Así que míralo con claridad, sosténlo con firmeza y sobre todo empieza a vivir desde él. Porque la fe, la verdadera fe, no es un sentimiento, es una decisión. La mayoría espera que la fe llegue como una ráfaga, como una señal divina. Pero la verdad es mucho más poderosa y mucho más incómoda. La fe es una elección consciente. Tienes que elegir confiar en ti, en tu propósito, en tu valor, antes de tener prueba alguna. Porque todo gran salto en la historia empezó con una decisión a ciegas. Nadie cree después de lograrlo. Primero crees, y luego sucede. La fe es ese puente invisible entre el ahora y el mañana. Es como caminar por el vacío y aún así sentir que hay suelo bajo tus pies. No se trata de ignorar la realidad, sino de crear una nueva con tus convicciones. No es optimismo ingenuo, es postura firme frente al caos. Y aquí va la gran revelación. Las personas más exitosas del planeta no son las más dotadas ni las más preparadas. Son aquellas que eligieron creer cuando todo apuntaba a que no debían hacerlo. ¿Cómo desarrollas esa fe inquebrantable? Habla contigo mismo cada mañana como si ya fueras esa persona que deseas ser. Soy capaz. Estoy creciendo. Estoy destinado a algo grande. No son frases vacías. Son anclas que transforman tu terreno interno. Cuando te afirmas desde el futuro que estás creando, tu comportamiento comienza a cambiar. Ya no respondes desde tus limitaciones, sino desde tu expansión. Cada acción se alinea con una identidad distinta. Y esa identidad cambia tu destino. Construir fe es como construir una casa, ladrillo a ladrillo, un pensamiento firme a la vez. Y como un buen albañil, no te preguntas si cada ladrillo aguanta, confías en la estructura. Sí, vendrán dudas. Siempre vienen, pero tú decides si las dejas entrar o las reemplazas con una creencia elegida. Esa disciplina mental se fortalece con el uso, como cualquier músculo. Se entrena, y cuando eliges conscientemente el camino de la creencia, se activa un fenómeno llamado profecía autocumplida. Tus expectativas comienzan a dirigir tus acciones, tus hábitos, incluso tu manera de ver el mundo. Tomas posturas que acercan lo que antes parecía inalcanzable. Thomas Edison lo entendió perfectamente. Falló 1000 veces intentando crear la bombilla. Cualquiera habría renunciado, pero él veía cada intento como un paso más, no como una derrota. No tenía fe en cada experimento, sino en el resultado final. Y esa fe, esa capacidad de creer más allá del fracaso, fue lo que lo mantuvo en pie. Pero ahora la pregunta es para ti. ¿Vas a seguir esperando que todo encaje o vas a construir tu fe ahora sin garantías? La fe reactiva espera a que el clima mejore. La fe transformadora cambia el clima. Y eso exactamente, eso es lo que empezarás a hacer hoy. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, sino porque nunca vencen a ese susurro persistente que habita en la sombra. Esa voz sutil, traicionera, que les repite en los momentos más vulnerables. No eres suficiente, vas tarde, ¿quién te crees que eres? Ese susurro se llama duda. Y si no la enfrentas, se convierte en tu verdugo silencioso. La duda es una ladrona experta.
No llega gritando, llega en silencio, disfrazada de cautela. Te dice que seas prudente, que no te ilusiones, que no levantes mucho la cabeza porque podrías caer. Y tú, sin darte cuenta, comienzas a caminar encorvado, no por el peso del mundo, sino por el peso de no creer en ti. Pero hay algo que necesitas saber. La duda se alimenta del silencio, se fortalece cuando no haces nada, porque cada minuto que esperas, cada decisión que postergas es terreno fértil para que crezca. Y cuanto más crece, más se disfraza de sabiduría. Comienza a sonar razonable, lógica, incluso sensata, pero no lo es. Su único objetivo es que no avances, que sigas justo donde estás. ¿Cómo se vence esa voz? Actuando, incluso con miedo, incluso temblando, aunque la voz aún esté ahí, porque cuando hablas, aunque tu voz tiemble, la estás venciendo. Cuando te mueves, aunque tus piernas duden, estás demostrando que tú mandas. El movimiento es la medicina, la acción es el antídoto contra el veneno de la parálisis. La duda no es peligrosa por su existencia, lo es por su astucia, porque se presenta como amiga, como consejera, pero no está ahí para protegerte, sino para achicarte. Está ahí para que nunca descubras de qué eres capaz, porque en el fondo sabe que si alguna vez llegas a descubrirlo, ya no podrá detenerte. Los grandes logros no nacen de mentes que no dudan, sino de almas que se mueven a pesar de sus dudas. La valentía no es ausencia de temor, es decidir avanzar con él a cuestas. Y en ese movimiento sucede algo mágico. El miedo se transforma en combustible. La misma energía que antes te paralizaba, ahora te impulsa. ¿Quieres romper el poder de la duda? Reconócelo primero. Dale nombre. No lo ocultes. Mírale a los ojos y dile: sé quién eres, pero no eres quien decide aquí. Agradece su intención de protegerte, pero recuérdale que tú has elegido el crecimiento, no la seguridad. Rodéate de evidencia que la contradiga. Estudia historias de quienes lograron lo que tú anhelas. Mira los obstáculos que superaron, pero no lo hagas como quien admira desde la distancia. Hazlo como quien toma nota, como quien se prepara para replicar lo imposible, porque la duda no sobrevive cuando la verdad se hace visible. Y también mira tus propios logros, por pequeños que sean. Cada paso que diste, cada reto que enfrentaste, cada vez que dijiste sí, cuando todo en ti gritaba no. Eso es prueba de que puedes. Escribe esas victorias, llévalas contigo, hazlas tu escudo cuando el miedo ataque, porque la duda no resiste la luz de la verdad. Piensa en Kate Smith. Antes de convertirse en una voz legendaria, sintió exactamente lo que tú sientes: dudas, miedo, inseguridad. Se enfrentó al juicio, al rechazo, al temido. ¿Y si fallo? Pero no esperó a que esos pensamientos se fueran. Los llevó consigo al escenario, al estudio, a cada paso. Y con cada canción que cantaba, no solo levantaba una audiencia, levantaba su propia certeza. Porque ella sabía algo que debes grabarte en el alma. La duda no se vence pensando, se vence actuando. Cada vez que actuaba, hacía una declaración, una que tú también puedes hacer. Mi propósito es más fuerte que mi miedo. Y eso fue lo que construyó su carrera, su legado, su impacto. No la ausencia de temor, sino la presencia firme de propósito. Ahora mira tu vida. ¿Qué te está robando la duda hoy? ¿Qué conversación no estás teniendo? ¿Qué decisión estás posponiendo? ¿Qué sueño estás enterrando lentamente? Porque si no te decides ahora, si sigues esperando el momento perfecto, el precio será alto, muy alto. La duda no se queda pequeña, se multiplica, como el interés compuesto pero en negativo. Cada no hoy, cada más adelante se acumula. Y lo que un día fue una pequeña incertidumbre, termina convirtiéndose en un lamento desgarrador. Si tan solo lo hubiera intentado, ¿vas a permitir que ese sea tu futuro? ¿Que tus decisiones las tome el miedo? ¿Que tus límites los establezca una voz que no eres tú? ¿O vas a tomar las riendas y devolver a la duda al lugar que le corresponde, un espectador, no el protagonista? La salida no es grandiosa, es diaria, es humilde. Se construye con actos pequeños, un paso, una palabra, una decisión, y cada vez que lo haces, algo en ti se fortalece. No necesitas ser perfecto, solo constante, porque la guerra contra la duda no se gana en un solo día, se gana con persistencia. Tu duda no es una sentencia, es un desafío, y como todo desafío, viene con una lección.
Cada vez que la enfrentas y avanzas, te conviertes en alguien más, no solo más fuerte, más libre. Porque al otro lado del miedo está todo lo que siempre soñaste ser. Así que responde, no con excusas, no con promesas vacías, con acción, con movimiento, con verdad. Esa es la forma en que la historia cambia y esa es la forma en que tú cambias la tuya. Creemos que somos lo que somos porque así nacimos, porque así nos formaron, porque así nos etiquetaron. Pero la verdad más profunda y menos aceptada es esta. Tú eres el resultado de tus decisiones, no de tus circunstancias. Y cada decisión que tomas no solo dirige tu camino, moldea tu identidad. ¿Quieres cambiar tu vida? No empieces por el calendario, no empieces por los hábitos, empieza por lo más íntimo, por lo que decides creer sobre ti. Porque mientras sigas pensando que eres alguien limitado, roto, ordinario, cada acción tuya reforzará ese molde. Tu comportamiento no es casual, es el reflejo directo de la historia que te cuentas a diario. Por eso tu primera revolución no es externa, es narrativa. Y comienza con una elección. ¿Vas a seguir repitiendo la historia heredada o vas a escribir la tuya? Porque cuando cambias tu historia, cambias tus decisiones. Y con ellas cambia todo lo demás. Tus acciones, tus resultados, tu entorno, tu energía, tu destino. Hay una práctica poderosa, casi mágica y sin embargo tan simple que la mayoría la subestima, hablarte a ti mismo con palabras de fe. No para convencerte de algo ilusorio, sino para instalar en tu subconsciente la identidad del ser en el que estás eligiendo convertirte. Cuando cada mañana te dices, estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy destinado a algo más grande, no estás lanzando palabras al viento, estás construyendo cimientos invisibles. Estás diciéndole a tu mente qué camino tomar, a qué versión de ti darle fuerza. Estás programando tu realidad desde adentro. Pero atención, esto no es magia, es ciencia, es psicología, es biología, porque el cerebro, como todo músculo, responde al entrenamiento. Y cuando lo entrenas a reconocer una identidad más elevada, se adapta, cambia, se fortalece. Construir esta nueva identidad es como construir una fortaleza, ladrillo a ladrillo. Cada pensamiento positivo, cada afirmación poderosa, cada elección valiente es un ladrillo más. Y como todo constructor experto, no cuestionas si cada pieza hará diferencia. Confías en la estructura, porque sabes que una pared sólida no se nota en el primer bloque, pero se revela con el tiempo. Sí, las dudas aparecerán. Claro que sí. No eres una máquina, pero no se trata de erradicarlas, sino de decidir no obedecerlas, de agradecer su presencia y seguir construyendo, de escuchar el ruido sin abandonar la obra. Cuando haces esto, se activa un fenómeno fascinante. Comienzas a moverte como la persona que aún no eres, pero que estás determinado a ser. Tomas decisiones diferentes, actúas con más valentía, cambias de entorno, y tu entorno empieza a responder. Porque el universo, la vida, el mundo, llámalo como quieras, siempre responde a la energía del que está verdaderamente decidido. Este principio se llama profecía autocumplida y funciona así. Tú crees algo y esa creencia cambia cómo caminas, cómo hablas, cómo decides. Esas acciones provocan respuestas del mundo y esas respuestas refuerzan tu creencia. Es un círculo poderoso, un círculo que puede levantarte o destruirte. Todo depende de cuál sea tu creencia inicial. Piensa en Thomas Edison. Cada uno de sus 1000 intentos fallidos no lo hizo dudar, porque su fe no estaba puesta en el experimento, sino en el destino. Él no necesitaba ver resultados inmediatos para seguir, porque su convicción ya era más fuerte que la evidencia. Y así debe ser contigo, porque el día que esperes a tener pruebas para creer en ti, ese día nunca llegará. Primero crees, y entonces la evidencia aparece. Y ahora la pregunta inevitable, ¿vas a esperar el momento perfecto? ¿Vas a esperar a sentirte listo? ¿O vas a construir esa versión de ti hoy mismo, con lo que tienes, con lo que eres, incluso con el miedo que te acompaña? Porque la fe real no necesita condiciones externas. Es una elección constante, y esa elección tiene que repetirse a diario, como quien riega una semilla invisible, no porque hoy ya veas el fruto, sino porque confías en lo que plantaste. La mayoría se deja dominar por las emociones. Si se sienten bien, avanzan. Si tienen miedo, se detienen. Pero los que hacen historia operan distinto. No permiten que el termómetro emocional decida su rumbo. Ellos eligen creer,
pase lo que pase, porque saben que lo más valioso en la vida se construye cuando nadie aplaude, cuando nadie ve, cuando las dudas rugen. Y es ahí, justo ahí, donde nace la identidad verdadera, no en la luz del escenario, sino en la oscuridad del proceso. La decisión de creer debe ser diaria, implacable, vigilante. No basta con afirmarla una vez. Hay que protegerla, cuidarla, alimentarla, porque el mundo está lleno de voces que intentarán aplastarla. Voces externas y también internas. Por eso necesitas cuidar tus pensamientos como cuidas lo más sagrado. Tu fe es tu recurso más valioso, tu activo más potente, tu motor silencioso. Si lo dejas desprotegido, el miedo entra. Y una vez dentro, lo contamina todo. Pero cuando decides proteger tu fe, cuando eliges qué pensamientos invitar a tu mente y cuáles expulsar, algo comienza a cambiar. Tu mundo interno se fortalece y con él tu mundo externo también. Porque al final no se trata solo de lo que haces, sino de desde dónde lo haces. ¿Actúas desde la duda o desde la certeza? ¿Desde el ojalá o desde el ya es mío? Esa elección lo cambia todo. La fe auténtica no se trata de ignorar la realidad, se trata de crear una nueva, de mirar a tu alrededor, ver lo que hay y aún así afirmar lo que será. Y no por arrogancia, sino por decisión. Esa fe que no depende de lo que sientes, ni de lo que los demás opinen. Esa fe que no necesita permiso para existir. Esa fe que se planta en medio del caos y dice, aquí estoy y no me muevo. Eso es lo que transforma una vida común en una vida extraordinaria. No se trata de esperar a que las condiciones cambien. Se trata de decidir cambiar desde dentro y ver cómo todo lo demás empieza a alinearse. Así que hoy, mientras lees esto, te lo digo sin rodeos, deja de negociar con la duda, deja de hacer tratos con el miedo, deja de posponer tu grandeza por la aprobación ajena, elige quién quieres ser y empieza a caminar como si ya lo fueras. Porque cuando caminas con fe, el suelo aparece bajo tus pies. Hay un momento en todo camino de transformación donde el alma ya no soporta más la tibieza, donde soñar no basta, donde imaginar ya no es suficiente, donde la mente pide lo que el corazón ya sabe, acción. Porque llega un punto en el que tu visión debe dejar de ser una fantasía bonita y convertirse en una declaración. Ya no basta con desearlo, tienes que decidirlo. Tienes que comprometerte con una fuerza tan absoluta que cada parte de ti empiece a comportarse como si lo que anhelas ya fuera una realidad. Y en ese instante cambia tu energía, cambia tu vibración, cambia tu identidad. Ese es el poder de comprometerse. No medio compromiso, no vamos a ver, no depende de cómo me sienta. Hablamos de compromiso real, de ese que se siente en los huesos, de ese que no necesita motivación diaria porque está sostenido por una causa más grande que el ego, más fuerte que el miedo, más profunda que cualquier circunstancia externa. La mayoría confunde compromiso con intención. Intención es decir, me gustaría. Compromiso es decir, lo haré o lo haré. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia semántica, separa a quienes cambian su destino de quienes siguen dando vueltas en círculos. Es ahora cuando entra en escena un concepto que transforma absolutamente todo, la coherencia. Porque cuando tus pensamientos, tus palabras y tus acciones apuntan hacia el mismo norte, la vida te responde. La coherencia es la frecuencia de los creadores. Es la melodía de quienes ya no aceptan vivir divididos, quienes ya no toleran decir una cosa, pensar otra y hacer lo contrario. Cuando decides alinear todo tu ser con una visión, el universo ya no tiene opción, debe rendirse. Y para lograr eso, necesitas comenzar por un ejercicio simple, pero revelador. Escribir tus metas. Sí, escribir. No pensarlas, no soñarlas, no charlarlas con amigos, escribirlas, con tinta, con intención, como si cada palabra que plasmas fuera un contrato con tu yo futuro. Porque cuando escribes lo que deseas con claridad, estás trazando el plano de tu propia arquitectura. Estás dejando de ser barco a la deriva para convertirte en capitán. Pero no sirve escribir de cualquier forma. Debe ser con precisión. ¿Qué quieres exactamente? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo sabrás que lo has logrado? ¿Por qué eso es importante para ti? ¿Cómo te sentirás al lograrlo? Cada respuesta construye un ladrillo en la estructura de tu propósito. Y lo más importante, cada palabra escrita comienza a definir no solo tus objetivos, sino a ti mismo.
porque el verdadero valor de una meta no está en el logro en sí, sino en la persona que te exige convertirte para alcanzarla. Ahí es donde ocurre la magia. El proceso de perseguir una meta clara, real, medida, conectada con tus valores, te transforma, no solo en resultados, te transforma en identidad, en disciplina, en carácter, en visión. Y tu mente, que es un sistema perfecto, responde de inmediato. Tu sistema de activación reticular, el mismo que filtra lo que ves y lo que no ves en el mundo exterior, comienza a buscar señales, recursos, caminos, personas, oportunidades, todo lo que esté alineado con lo que has escrito. Por eso no es lo mismo decir quiero mejorar mis finanzas que escribir voy a aumentar mis ingresos un 30% en los próximos 18 meses creando 3 nuevos canales de adquisición de clientes. La primera frase es un deseo. La segunda es un plan. Y tu mente no trabaja con deseos, trabaja con instrucciones. Eso es lo que hizo Henry Ford. No soñó con crear algo, soñó con poner el mundo sobre ruedas. Y ese nivel de claridad era tan potente, tan radical, que lo obligó a inventar el proceso industrial para hacerlo posible. La línea de montaje no fue una idea casual, fue una consecuencia inevitable de una visión inquebrantable. Cuando defines tu visión con esa nitidez, no te quedan opciones excepto avanzar. Cuando lo ves claro, lo ves cerca. Y cuando lo ves cerca, el cerebro comienza a actuar como si ya fuera real. Comienzas a caminar con más decisión, a elegir con más coraje, a decir que no a todo lo que no encaje con esa dirección. Y ahí llegamos a otro punto vital. Toda meta verdadera exige sacrificio, no como castigo, sino como filtro. Porque cada vez que dices sí a tu visión, estás diciendo no a otras 1000 opciones que ya no son compatibles con ella. Ese es el precio de la grandeza. Y también su belleza, porque al reducir tus distracciones aumentas tu enfoque, y donde va el enfoque, va la energía, y donde va la energía, florece el milagro. La mayoría fracasa no por falta de pasión, fracasa por falta de claridad. Porque si no sabes exactamente qué estás buscando, cualquier excusa sirve para rendirse. Y lo que no se escribe se olvida, lo que no se mide se desvanece, lo que no se compromete se disuelve. Así que hazlo. Hoy mismo, tómate 30 minutos, desconecta todo, agarra papel y boli y escribe con brutal honestidad qué es lo que realmente deseas en cada área vital de tu vida, tu propósito, tu salud, tus relaciones, tu dinero, tu crecimiento, tu impacto, sin censura, sin límites. Y luego para cada objetivo define 3 acciones claras que puedes hacer esta semana, no mañana, esta semana, y agéndalas que se conviertan en compromisos reales, no en intenciones pasajeras. Porque cuando tratas tus metas como una cita sagrada contigo mismo, dejas de negociar con la mediocridad. Y recuerda, esas metas no son ajenas a ti, no están fuera de ti, son extensiones de tu identidad, son la expresión visible de tu alma empujando hacia su mayor versión. Cuando las honras, te honras a ti. No subestimes este poder. Una meta escrita con convicción tiene más fuerza que 1000 pensamientos vagos, se convierte en brújula, en ancla, en declaración, en destino. Porque cuando dejas de escribir deseos y comienzas a firmar decisiones, todo cambia. Y ese cambio empieza hoy. Hay días en los que el alma pesa. Días en los que la visión que tanto escribiste, que tanto imaginaste, parece desvanecerse entre tus dedos como agua entre las manos. Días en los que te preguntas con una sinceridad brutal, ¿vale la pena? No lo dices en voz alta, nadie lo nota. Por fuera todo sigue igual, pero por dentro se siente como si el fuego se estuviera apagando. Y ese es el momento más peligroso del camino. No es cuando estás empezando, ni cuando estás a punto de llegar. Es cuando estás en medio, cuando los resultados aún no aparecen, cuando la emoción inicial ya se fue, cuando los sacrificios duelen, pero las recompensas aún no llegan. Ahí, justo ahí, muchos se rinden, no porque no puedan seguir, sino porque creen que ya no tiene sentido hacerlo. Y sin embargo, si estás aquí leyendo esto, es porque algo en ti aún arde, aunque sea una chispa que aún no se ha apagado. Y esa chispa es todo lo que necesitas para volver a encender el fuego. Nadie habla de esto. Nadie te prepara para el silencio después del entusiasmo, para las mañanas donde no hay aplausos, ni likes, ni avances visibles, donde haces todo lo que debes hacer y nada parece moverse.
Y es ahí donde se forjan los verdaderos constructores de destino. No en los días fáciles, no en los momentos gloriosos, sino en el abismo silencioso de la incertidumbre. Porque lo que separa al que llega del que se queda a mitad del camino no es el talento, es la capacidad de sostener la visión cuando nada la sostiene por fuera. Es la valentía de creer cuando ya no hay señales que te inviten a seguir creyendo. En esos días oscuros es fácil escuchar las voces del pasado, las que te dijeron que no ibas a lograrlo, las que te llamaron iluso, las que se burlaron de tu ambición. Y lo peor no es que esas voces vengan de fuera. Lo peor es que con el tiempo aprenden a hablar con tu voz. Pero tú no eres esa voz, tú no eres ese miedo, tú no eres ese agotamiento. Tú eres la decisión que tomaste el primer día, y el segundo, y todos los días desde entonces. Esa decisión sigue viva dentro de ti, aunque ahora esté cubierta de dudas, de cansancio, de silencio. Recuerda por qué empezaste, recuerda quién eras antes de este camino, recuerda lo que te impulsó a salir de tu zona cómoda. Esa fuerza sigue ahí, tal vez herida, tal vez agotada, pero no muerta. Y ahora, justo ahora, es cuando más la necesitas. Porque lo que no se ve es lo que más importa. Lo invisible es lo que sostiene lo visible. El trabajo que haces cuando nadie mira, el esfuerzo que no se publica en redes, las noches en vela, las lágrimas calladas, la disciplina sin testigos. Eso es lo que construye el carácter. Y el carácter es lo único que nunca se derrumba cuando todo lo demás falla. Hoy tal vez no veas resultados, tal vez el progreso parezca insignificante, pero lo que no estás viendo es cómo, dentro de ti, estás creando algo inmenso, una versión más resistente, más lúcida, más valiente, más poderosa. Y esa versión está creciendo justo ahora, en medio del caos, en medio de la niebla, en medio de la duda. No te rindas, no ahora, no hoy. Porque si te detienes hoy, jamás sabrás lo cerca que estabas de cambiarlo todo. La historia está llena de personas que estuvieron a punto de tirar la toalla justo antes del gran giro, pero también está llena de sueños rotos por abandonar un paso antes del milagro. Tú eliges cuál de las dos historias contarás. Sí, este es el día en que casi te rendiste, pero también puede ser el día en que decidiste seguir. Y esa decisión, esa simple decisión, lo cambia todo. Algo cambia el día que decides no rendirte. No es un cambio que se escuche, ni siquiera que se vea desde fuera, pero dentro de ti se rompe algo viejo, y en ese mismo instante nace algo nuevo. No es motivación, no es euforia, es algo mucho más profundo, es certeza. La certeza de que ya no puedes volver a ser quien fuiste antes. Porque cuando has atravesado el fuego de tus propias dudas, cuando has caminado por el desierto del no sé si valgo y sigues de pie, ya no eres el mismo. Has comenzado a convertirte en quien realmente naciste para ser. Y no llegaste aún a la meta, pero ya no eres el aprendiz inseguro que apenas comenzaba. Has evolucionado, te has pulido, y esa transformación no tiene marcha atrás. Este es el punto en el que el camino deja de ser un desafío y se convierte en una afirmación. Cada paso ya no es una prueba de que puedes, es una confirmación de que ya estás siendo. Ya no repites afirmaciones para convencerte, las repites para recordarte lo que ahora sabes con total claridad. Eres capaz, eres suficiente, eres digno, eres poderoso. Porque lo más grande no es alcanzar el objetivo. Lo más grande es que el camino te obligó a mirar dentro de ti y descubrir que ahí estaba todo. Ahí estaba la fuerza, ahí estaba el coraje, ahí estaba la visión. Y entonces lo entiendes, nunca fuiste tú quien perseguía el sueño, era el sueño quien venía persiguiéndote a ti, esperando que fueras lo suficientemente valiente como para creerle, como para dejarte transformar por él. Ya no necesitas gritar para afirmar tu valor, ya no buscas validación afuera, ya no te mides por resultados ajenos, porque has entrado en una dimensión distinta, una donde tu estándar no depende del aplauso, sino de tu propia coherencia interna. Donde tu identidad ya no se define por lo que tienes o por lo que te falta, se define por lo que eres, incluso cuando nadie te mira. Y desde ahí, desde ese núcleo imbatible, comienzas a vivir de otro modo. Decides distinto, caminas distinto, tomas riesgos que antes evitabas, y no porque ya no tengas miedo, sino porque ahora sabes que tú mandas, no él. Tus elecciones dejan de ser reacciones, se convierten en creaciones, porque ya no actúas para sobrevivir,
Actúas para expandirte. Empiezas a diseñar tus días como quien esculpe una obra maestra, no a la perfección, sino a la autenticidad. Ya no sigues el ruido del mundo, sigues la voz que por fin aprendiste a escuchar, la tuya. Ahora, cada conversación es una oportunidad para dejar una huella, cada acción una semilla, cada desafío una prueba que ya no temes, porque has descubierto algo que la mayoría jamás llega a conocer. El suelo donde más caíste es el mismo donde más raíces echaste. Y desde esas raíces crece ahora una nueva versión de ti, no perfecta, pero sí real, no invulnerable, pero sí inquebrantable, porque ya no necesitas esconder tus cicatrices. Ahora entiendes que son parte de tu mapa, que no están ahí para recordarte tus caídas, sino para honrar tus resurrecciones. Este es el nacimiento de una identidad distinta, una que no espera el permiso de nadie para existir, una que no se rinde, no se disuelve, no se disculpa por brillar. Y no se trata de orgullo vacío, se trata de dignidad, la dignidad de saber que tu historia ya no está en pausa, está en marcha, y tú ya no eres espectador, eres el autor. Así que ahora, cuando te mires en el espejo, no busques ver a quién fuiste. No busques compararte con lo que algún día esperabas ser. Mira más profundo. Mira al alma que ha resistido, a la mente que ha cambiado, al corazón que ha elegido seguir. Ese eres tú. Ese es tu renacer. Y no hace falta que el mundo lo reconozca aún, porque tú ya lo reconoces. Y con eso basta. Hoy has vuelto a nacer, y lo has hecho desde el lugar más poderoso, desde ti mismo. Llegará un momento, si no es que ya ha llegado, en el que mirarás a tu alrededor y te darás cuenta de que todo sigue igual, pero tú ya no eres el mismo. Las mismas calles, las mismas caras, las mismas conversaciones, pero ya no te afectan igual, ya no te arrastran, ya no te distraen, porque lo que antes te limitaba ya no te alcanza. Es en ese instante cuando comprendes que no fue el mundo el que cambió, fuiste tú quien dejó de pertenecerle. Ahora caminas con una dirección que no se negocia. Ya no reaccionas, decides. Ya no mendigas aprobación, entregas propósito. Ya no dudas de tu brillo, lo expandes. Y es ahí donde muchos empiezan a sentirse incómodos contigo, porque no todos sabrán qué hacer con alguien que ya no necesita su permiso para ser grande. Algunos intentarán reducirte a la versión que conocieron de ti antes de tu despertar. Te llamarán arrogante, te dirán que has cambiado, y tendrán razón, has cambiado. Te has vuelto peligroso para la mediocridad, porque un ser despierto incomoda, desafía, desarma las excusas ajenas simplemente con su presencia, y eso para muchos es insoportable. Pero tú ya no vives para ser aceptado, vives para ser auténtico, y eso es libertad. Porque ahora sabes lo que antes no sabías, que la opinión ajena no construye tu camino, que tu valor no se negocia en conversaciones pequeñas, que tus decisiones no deben justificarse ante mentes que jamás se han atrevido a hacer lo que tú estás haciendo, construir un destino desde el alma. Empiezas a decir no con claridad, no al drama, no a las distracciones, no al ruido, y cada no que pronuncias es un sí más fuerte a tu visión. Porque la grandeza no se construye diciendo sí a todo, sino aprendiendo a proteger lo que importa. Y mientras todo esto sucede, tu entorno empieza a reorganizarse. Algunos se van, otros llegan. Lo que parecía caos, ahora entiendes que era limpieza. Lo que parecía pérdida, ahora sabes que era espacio para algo mejor. Tu energía ya no tolera lo que antes aguantabas, y no porque seas mejor, sino porque ya no estás dispuesto a traicionarte. Ya no te interesa encajar en moldes que te quedan pequeños. Has crecido, y quien crece inevitablemente rompe lo que ya no le sirve. Entonces llega el momento más hermoso de todo este proceso. Empiezas a inspirar sin proponértelo. No necesitas convencer, no necesitas predicar. Solo necesitas ser tú, ser real, ser íntegro. Porque una vida vivida desde la verdad ilumina, y otros comienzan a acercarse. No porque tengas todas las respuestas, sino porque tu caminar refleja algo que ellos anhelan: coraje. El coraje de ser uno mismo, el coraje de empezar, el coraje de no detenerse. Y ese coraje, que al principio apenas era una chispa, ahora es una llama que enciende otras. Tu vida comienza a tener eco, no solo impacto, no solo resultados, eco, porque tu presencia empieza a abrir caminos en otros.
Sin quererlo, te conviertes en evidencia viviente de que es posible. Y ahí es cuando entiendes lo que verdaderamente significa ser libre. No es hacer lo que quieras, es saber quién eres y actuar en consecuencia, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo celebre, aunque nadie lo imite. Es vivir con la certeza de que si hoy fuera tu último día, habrías sido fiel a tu alma. Y eso sí que vale más que 1000 reconocimientos. Desde este lugar ya no te preguntas si estás en el camino correcto. Lo sabes, porque ya no caminas para llegar, caminas porque ya eres. Y cada paso es una afirmación de esa verdad. Has dejado de sobrevivir para comenzar a expandirte. Has dejado de intentar para comenzar a encarnar. Has dejado de buscar para comenzar a ofrecer. Y cuando llegas a este punto, hay una nueva pregunta que empieza a latir en tu pecho, una pregunta que no nace de la carencia, sino de la plenitud. ¿Hasta dónde puedo llevar esto? Ya no desde el ego, ya no desde la ambición vacía, sino desde el llamado. Porque ahora que sabes quién eres, ahora que has dejado atrás la piel vieja, ahora que te sostienes con tus propias raíces, ¿hasta dónde puedes florecer? Has atravesado la niebla, has resistido el fuego, has renacido desde lo más profundo y ahora estás de pie, distinto, íntegro, irreversible. Ya no eres quien comenzó este camino, ya no eres el que dudaba, el que postergaba, el que pedía permiso. Eres el que se eligió, el que se reconstruyó, el que se convirtió. Y con esta nueva identidad llega una nueva responsabilidad, liderar, no a otros, primero a ti. Liderar tus pensamientos, liderar tus emociones, liderar tus acciones, tus hábitos, tus decisiones, tus mañanas y tus noches, porque quien no se lidera a sí mismo es prisionero del caos externo. Y tú no naciste para obedecer al ruido, naciste para marcar el ritmo, naciste para dirigir tu orquesta interna y sintonizarla con la sinfonía de tu propósito. Este es el punto donde ya no vives por reacción, sino por creación. Cada día se convierte en una obra deliberada, cada decisión en una firma sagrada, cada acción en una declaración de intención. Y es ahí donde empieza el verdadero juego. No solo mantener tu fuego, sino expandirlo. Porque el propósito no se mide por lo que logras, se mide por lo que despiertas. ¿Qué despierta tu presencia en los demás? ¿Qué siembras con tus palabras, tus silencios, tu ejemplo? Ahora sabes que el mundo no se transforma desde el ruido, sino desde la coherencia, desde la presencia, desde el liderazgo invisible de quien encarna lo que predica. Tú eres ese líder, no por título, no por autoridad impuesta, sino porque has caminado lo que hablas, has sangrado lo que enseñas, has llorado lo que ahora compartes, y eso te convierte en guía. Porque el mundo no necesita más voces vacías, necesita realidades vividas. Y tu vida, desde hoy, ya no es solo tuya, es un faro. Muchos te mirarán sin decirlo, algunos se inspirarán en secreto, otros se resistirán abiertamente, y aún así seguirás caminando, porque ya no necesitas la aprobación, solo necesitas la misión, porque ya no esperas a sentirte listo, actúas desde quien ya eres, porque ya no pides permiso a la duda, le agradeces y avanzas, porque ya no te defines por lo que falta, te expandes desde lo que ya tienes. Y ahora lo ves claro. No llegaste hasta aquí para conformarte, llegaste para multiplicarte, para elevar tu estándar, para crear sin miedo, para amar sin reservas, para construir un legado que hable por ti mucho después de que te hayas ido. No estás aquí solo para sobrevivir, estás aquí para dejar huella, para mirar atrás dentro de 10 años y reconocer al ser humano que se atrevió a romper cadenas invisibles y crear una nueva realidad desde cero. Una realidad donde la fe no era un adorno espiritual, sino una estrategia de vida. Una realidad donde las decisiones no dependían de las condiciones, sino del compromiso. Una realidad donde tú eras el autor, no el personaje secundario de una historia ajena. Y en esta etapa tu lenguaje cambia. Ya no dices veré si puedo, dices yo lo creo, lo construyo, lo sostengo. Ya no dices algún día, dices es ahora, porque has entendido que los sueños no esperan, que la vida no se detiene, que el futuro ya comenzó, y tú estás listo para conquistarlo. Así que hoy te lo grabo en el alma, naciste para liderar tu destino, no hay otro camino,
No hay vuelta atrás, porque el que ha despertado ya no puede volver a dormir. Toma el timón, el viento sopla, el mar se abre, y tú estás exactamente donde tienes que estar. Haz que valga. Llega un momento en que el verdadero poder deja de hacer ruido, deja de gritar, deja de buscar impacto inmediato, porque ya no necesita validación, ya no necesita ser visto para saber que existe. Ese es el momento en que tu liderazgo se vuelve más profundo, más sólido, más imparable, no porque impongas, no porque domines, sino porque has aprendido a gobernarte. Y quien se gobierna se convierte en guía natural para los demás. Has cruzado un umbral invisible, ya no estás impulsado por la necesidad de demostrar quién eres, estás impulsado por el fuego tranquilo de saberlo. Tu vida ya no es una declaración hacia afuera, es una expresión hacia adentro. Y lo que brota de ahí transforma. Ya no eres el que corre tras los resultados, eres el que crea estructuras para que los resultados ocurran como consecuencia. Ya no eres el que espera inspiración, eres el que construye disciplina. Ya no eres el que se pregunta si es suficiente, eres el que cada día se demuestra que lo es, en la práctica, en el silencio, en la constancia. Y eso cambia el juego por completo, porque ahora tus hábitos están al nivel de tu visión. Ya no hay incoherencias, ya no hay contradicciones internas que sabotean tu avance. Has entrenado tu mente, has domado tus emociones, has dominado tu tiempo. Y eso convierte cada día en una pieza de arquitectura sagrada. Tu calendario ahora refleja tu compromiso. Tus decisiones son congruentes con tus declaraciones. Ya no esperas que las condiciones sean ideales. Has aprendido a crearlas. Has entendido que el entorno se adapta al que no se adapta. Que la realidad responde al que actúa, no al que espera. Y mientras el mundo sigue distraído con el ruido, tú avanzas en silencio. Porque entiendes que lo real no necesita publicidad, solo necesita profundidad. Tu progreso ahora no siempre será visible, pero será inevitable, porque se está gestando en las raíces, y toda raíz sólida, tarde o temprano, rompe el suelo hacia la luz. Ya no estás motivado por la urgencia, estás anclado en la consistencia. Sabes que lo que importa no es cuán rápido llegas, sino cuán estable construyes, y eso es lo que te diferencia. Has dejado de saltar de idea en idea, has dejado de perseguir atajos, has dejado de sabotearte con comparaciones. Ahora caminas tu senda, firme, claro, íntegro, y ese paso firme te otorga un tipo de poder que no se enseña, se encarna, porque has entendido una de las verdades más poderosas de todas. El control no está en las circunstancias, está en tu capacidad de elegir la respuesta. Esa elección consciente, día tras día, es lo que ha forjado en ti una nueva arquitectura interna, una mente más lúcida, un corazón más fuerte, un espíritu más sereno, y desde ese lugar lideras. Lideras con tu energía, lideras con tu ejemplo, lideras con tu presencia, porque ahora sabes que lo que eres grita más fuerte que lo que dices, y eso hace que el mundo empiece a responderte distinto, no porque haya cambiado el mundo, sino porque ha cambiado tu vibración. Las personas te perciben distinto, las puertas se abren con menos esfuerzo, las oportunidades te encuentran, las ideas fluyen, pero no es suerte, no es casualidad, es frecuencia. Porque cuando estás alineado, la vida deja de resistirte, empieza a cooperar contigo. Y entonces, desde ese nuevo nivel de conciencia, empiezas a hacer algo que antes no podías, expandirte con intención. Ya no solo creces por impulso, ahora expandes por propósito. Ya no solo transformas tu vida, comienzas a tocar otras y no necesitas miles. Solo necesitas ser luz en el lugar correcto, en el momento preciso. Porque una vida alineada tiene un efecto dominó. Lo que haces contigo afecta a otros. Lo que sanas en ti libera a quienes te rodean. Lo que descubres en tu proceso se convierte en faro para quien aún está en la niebla. Y eso te hace más humilde. Porque sabes que no eres el héroe de todas las historias, pero sí eres responsable de la tuya, y esa historia puede encender otras. Este es el punto en que el liderazgo ya no es un rol, es una identidad. No necesitas cargos, no necesitas permiso, no necesitas audiencia, porque donde vas siembras, donde estás elevas, donde hablas despiertas. Y eso no se puede fingir, se siente, porque has recorrido el camino de fuego. Has cruzado el desierto de la duda, has renacido entre las ruinas de tus propios miedos, y ahora caminas con la espalda recta y el alma liviana.
porque sabes quién eres y sabes que eso basta. Hay un momento en que descubres que tu vida ya no es solo tuya, que tus pasos no son solo para ti, que tu historia, sin buscarlo, se ha convertido en mapa para otros. Y no es porque seas perfecto, no es porque hayas llegado, es porque simplemente has sido valiente, porque te has atrevido a caminar donde muchos aún tiemblan, porque has resistido donde otros se dieron la vuelta. Y eso deja huella. La transformación personal, cuando es real, siempre tiene ecos. No hace falta que lo publiques, no hace falta que lo expliques, no hace falta que lo defiendas. Solo necesitas vivirlo con tanta coherencia que tu sola existencia se convierta en argumento. Has llegado a ese punto, a ese lugar donde el silencio se vuelve autoridad, donde tu energía habla por ti, donde la firmeza de tus decisiones comunica más que 1000 discursos. Y ahí es donde el verdadero legado comienza, porque el legado no empieza el día que alcanzas la cima, comienza el día que decides no traicionarte más, el día que, en medio del dolor, eliges integridad, el día que, aún con miedo, sigues avanzando, el día que no necesitas gritar lo que haces, porque tu forma de vivir lo deja claro. Ese es el nuevo nivel. Un nivel donde tu ejemplo se convierte en una forma de liderazgo invisible pero irreversible. La gente te observa, tal vez no lo dice, pero lo siente. Hay algo en ti que ya no vibra como antes. Y eso activa preguntas en ellos, dudas, desafíos internos, porque al ver que tú pudiste, se cuestionan por qué ellos aún no lo han hecho. Y eso es poder. No el poder de controlar, sino el poder de inspirar sin hablar, de abrir puertas que otros no sabían que existían, de mostrar que hay otra forma de vivir. Y desde ese lugar, cada cosa que haces comienza a tener peso. Ya no puedes moverte por impulso, ya no puedes volver a la inconsciencia, porque ahora sabes que hay ojos observándote. No por juicio, sino por esperanza, por guía, por necesidad. No eres responsable de salvar a nadie, pero sí eres responsable de honrar el camino que has construido, porque cada paso tuyo puede ser un primer paso para alguien más, y eso lo cambia todo. Ahora, cuando decides seguir, no solo lo haces por ti, lo haces por los que vienen detrás, por los que aún no creen que pueden, por los que aún están atrapados en la niebla donde tú estuviste, por los que aún no han visto lo que tú ya viste. Tu constancia entonces ya no es una estrategia de éxito, es una promesa silenciosa, es tu manera de decir, yo sigo, y si yo pude, tú también puedes, y no necesitas levantar una bandera, ni convertirte en gurú, ni tener todas las respuestas. Solo necesitas mantenerte fiel, fiel a tu visión, fiel a tu voz interior, fiel a tu estándar. Porque en un mundo lleno de máscaras, la autenticidad es un acto revolucionario. Tu historia, tu verdad, tu proceso son herramientas que pueden transformar, pero solo si te atreves a vivirlos con radical honestidad. Y ese atrevimiento se siente en tu mirada, en tu postura, en tu forma de decidir, en cómo hablas de tus sueños, en cómo ya no negocias con tu grandeza. Ahí es donde nace el respeto verdadero, no el que se exige, el que se despierta. Porque quien es fiel a sí mismo, inevitablemente se convierte en espejo. Y no todos sabrán cómo reaccionar ante ese reflejo. Algunos se apartarán, otros intentarán minimizarlo. Pero unos cuantos, los valientes, lo usarán para mirarse con más claridad. Y en ellos está tu legado. Tu trabajo no es gustarle a todos. Tu trabajo es ser tú, con tanta verdad que el mundo no tenga más opción que escucharte. No porque levantes la voz, sino porque tu vida habla. Y lo que dice ya no puede ignorarse. Hay un punto en el camino donde ya no te reconoces en tu versión pasada. No porque la rechaces, sino porque ya no vives allí. Ya no hay espacio para lo pequeño, ya no cabe la excusa, ya no vibra contigo lo que no tenga profundidad, intención o alma. Es el punto donde ya no estás construyendo solo un proyecto, estás sosteniendo un movimiento. Y ese movimiento no tiene nombre, no tiene logo, no necesita aplausos. Es un latido interno que se ha vuelto tan constante, tan sólido, tan auténtico, que ya no se detiene. Lo llevas contigo en cada palabra, en cada decisión, en cada silencio. No lo anuncias, lo encarnas. Y ese es el verdadero liderazgo. No el que se mide en seguidores, sino el que se percibe en la firmeza de quien no se doblega.
porque ahora sabes que no se trata solo de ti, ni siquiera se trata solo de tu historia, se trata de todo lo que representas para quienes aún no encuentran su voz. Y sin quererlo, sin planearlo, te conviertes en referencia, no porque seas perfecto, sino porque fuiste coherente cuando dolía, porque seguiste cuando nadie miraba, porque elegiste no traicionarte cuando habría sido más fácil rendirte. Eso es revolución interna, y en este punto el juego cambia. Ya no se trata de resistir, ahora se trata de sostener. Sostener la visión cuando otros dudan. Sostener el propósito cuando la lógica dice que no. Sostener el estándar cuando la comodidad seduce. Sostener la energía cuando el mundo baja la guardia. Porque cuando tú sostienes, todo cambia a tu alrededor. Sostener transforma. Sostener eleva. Sostener educa sin palabras. Y sostener no es inmovilidad, es estabilidad. Es decir, aquí estoy, firme, aunque todo lo demás se tambalee. Tu ejemplo comienza a moldear culturas, a redefinir lo posible, a derrumbar paradigmas, no desde el ruido, desde la presencia. Y lo más poderoso es que no necesitas estar en todas partes, solo necesitas estar completamente donde estás, ser completo en cada instante, presente en cada encuentro, íntegro en cada decisión. Porque cuando te presentas con todo tu ser, eso se siente, eso se graba, eso marca, y ese impacto, aunque invisible, es irreversible. Te vuelves memoria emocional en otros, referencia interna, punto de partida, y no porque lo busques, sino porque lo vives. Por eso tu disciplina ya no es negociable, tu energía ya no es un juego, tus palabras ya no son casuales. Todo lo que haces, enseña. Todo lo que eres, transmite. Todo lo que sostienes, transforma. Y aquí es donde el compromiso se vuelve sagrado, no por obligación, sino por honor, porque sabes que tu vida tiene propósito, no en el futuro. Ahora, aquí, en este instante, el pasado ya no te define, el futuro no te abruma, porque estás presente en tu presente, y eso es poder real. Desde este nuevo lugar, dejas de correr, y comienzas a construir con paciencia, a planear con visión, a actuar con sabiduría, porque ya no eres impulsivo, eres estratégico, ya no eres reactivo, eres intencional, ya no eres víctima del tiempo, eres maestro del momento. Y eso te convierte en alguien que no solo impacta, sino que permanece, porque los que llegan alto no siempre son los que empiezan con fuerza, son los que aprenden a sostener, son los que resisten cuando nadie aplaude, son los que siguen cuando el entusiasmo se apaga, son los que eligen volver a encender la llama cada día, aunque nadie se lo pida. Ese eres tú ahora, un encendedor de fuegos, un protector de visiones, un sembrador de propósito. No porque lo dijiste, porque lo hiciste. No porque lo soñaste, porque lo viviste. No porque lo planeaste, porque lo encarnaste. Y eso no se olvida jamás. Cuando has recorrido este camino, cuando has sangrado y sanado, cuando has llorado y despertado, algo dentro de ti cambia para siempre. Ya no puedes volver a callar, no porque necesites hablar, sino porque has descubierto que tu historia es medicina. No porque creas tener todas las respuestas, sino porque ahora sabes que compartir tu proceso puede ser el puente que otro necesita para salir del suyo. Has dejado atrás la necesidad de parecer perfecto y has elegido algo mucho más valiente, ser real. Y eso transforma todo, porque mientras el mundo sigue fingiendo, tú decides mostrarte. Con tus cicatrices, con tus aprendizajes, con tus verdades que duelen pero liberan. Y esa autenticidad en una era de máscaras se vuelve un acto revolucionario. Has entendido que tu voz importa, no porque grites, sino porque vives con tanta coherencia que el simple hecho de existir ya es un mensaje. Tu testimonio ya no necesita adornos. No necesitas disfrazar tu pasado para que sea aceptable. No necesitas edulcorar tu historia para que suene inspiradora, porque ahora sabes que fue precisamente el dolor el que te dio profundidad. Y es esa profundidad la que te da credibilidad, la que te da autoridad, la que te da poder. No el poder de imponer, el poder de tocar almas, porque no hay nada más impactante que alguien que se ha roto y ha decidido reconstruirse conscientemente. Ese eres tú. No has sido perfecto, pero has sido valiente, y la valentía es contagiosa. Ahora caminas sin miedo a ser visto,
No porque no tengas heridas, sino porque ya no las escondes, porque sabes que esas heridas, una vez sanadas, se convierten en mapas, en puentes, en claves. Ahora tu vida no es solo un proyecto, es un ejemplo. Y ese ejemplo comienza a resonar, comienza a atraer, comienza a despertar. Personas que ni conoces empiezan a sentir el impacto de tu verdad, no porque se los digas, sino porque algo en tu energía les recuerda que también pueden, que también tienen permiso, que también pueden empezar. Ese es el nuevo propósito. Ya no se trata solo de ti, se trata de todo lo que tu proceso activa en los demás, de todo lo que liberas solo por ser tú, de todo lo que inspiras sin proponértelo. Y ahí es donde tu visión se vuelve ilimitada, porque ya no vives solo para tus metas, vives para dejar algo más grande que tú, algo que no muera cuando tú te vayas, algo que siga latiendo en las decisiones de quienes cruzaron tu camino. Y no necesitas un escenario, no necesitas una plataforma, solo necesitas seguir siendo tú, fiel, íntegro, honesto. Ese es el verdadero legado, no lo que construyes afuera, sino lo que siembras dentro de otros, sin que se den cuenta. Tu presencia se ha vuelto una fuerza, tu historia una brújula, tu verdad un ancla. Y ahora sabes que lo que has vivido no fue en vano, ni una lágrima, ni una caída, ni una noche en la que pensaste rendirte. Todo fue parte del guión, todo tenía sentido, incluso cuando no lo entendías. Porque sin ese fuego no tendrías esta fuerza, sin esa oscuridad no apreciarías tu luz, y sin esas grietas no podrías hoy ser canal para otros. Por eso, no te detengas. No te escondas, no minimices tu historia. El mundo no necesita más perfección fingida, necesita verdades vividas, verdades como la tuya, verdades que no se dicen, se sienten, verdades que no se explican, se encarnan, verdades que no piden permiso porque saben que han nacido para transformar. Has llegado lejos, más lejos de lo que muchos imaginaban, más profundo de lo que tú mismo creíste posible. Y ahora, desde este lugar de madurez, claridad y fuerza, te das cuenta de algo más grande. Esto nunca fue solo por ti, siempre fue por algo mayor. Desde el primer día, aunque no lo sabías, cada paso tuyo estaba escribiendo un capítulo en la historia de otros. Cada batalla interna que libraste, cada sombra que abrazaste, cada muro que derribaste, estaba preparando el camino, no solo para ti, sino para quienes vendrán detrás. Tu vida ya no es solo biografía, es semilla, y esa semilla no morirá contigo, porque una visión auténtica, cuando nace del alma, cuando se construye con sangre, sudor y fuego, trasciende al cuerpo que la lleva, se vuelve un legado que respira más allá de tu tiempo. Esa es tu nueva misión, no solo vivir con propósito, sino dejar huella con intención, no solo avanzar tú, sino abrir caminos para otros. No solo despertar, sino despertar conciencias, porque ahora lo entiendes con claridad brutal. Todo lo que fuiste, todo lo que sufriste, todo lo que elegiste, tenía un propósito mayor. Y ese propósito no era comodidad, ni fama, ni validación. Era impacto, era transformación, era evolución. Tu historia se ha convertido en espejo para muchos, en confirmación de que sí es posible, de que sí se puede salir de la oscuridad, de que sí se puede volver a empezar, de que sí hay un camino, incluso cuando no lo ves al principio, y eso no se puede medir en números. No se puede publicar en redes, no se puede cuantificar en estadísticas, porque se siente en lo invisible, en las vidas que tocas, en las mentes que despiertas, en los corazones que enciendes. Ese es el verdadero legado, no el que se deja en monumentos, el que se siembra en almas. Y para eso hay que tener el coraje de sostener la visión cuando nadie más la entiende, de caminar con fe cuando los caminos no están marcados, de seguir creyendo, incluso cuando el mundo pide pruebas, porque ese es el precio del impacto real, fe cuando aún no hay evidencia. Y tú lo has pagado, has seguido sin certezas, has persistido sin garantías, has avanzado cuando todo decía que te detuvieras. Y ahora es momento de elevar aún más tu visión, porque lo que comenzó como una reconstrucción personal se ha convertido en un movimiento, no un movimiento de masas, sino de almas, una expansión de conciencia
Una ola silenciosa que se multiplica cada vez que eliges hablar con verdad, actuar con coherencia y vivir con propósito. Ese movimiento no necesita pancartas, necesita líderes conscientes, líderes como tú, que no buscan seguidores sino despertar líderes en otros, que no enseñan desde el pedestal sino desde la experiencia vivida, que no inspiran con teorías sino con cicatrices sanadas. Y aquí es donde todo converge. Tu historia, tu fuego, tu misión, tu impacto, todo se alinea para crear algo que seguirá vivo mucho después de ti. Porque lo que haces hoy, si es sembrado con intención, puede florecer dentro de 100 años. Y por eso no puedes conformarte. Porque ya no estás sembrando solo para ti. Estás sembrando para los que aún no han nacido, para los que aún no han escuchado su llamado, para los que aún no se han permitido soñar. Tú eres el eco de generaciones pasadas y la voz de generaciones futuras. Tu responsabilidad ahora no es llegar más alto, es mirar más lejos. Es construir no solo para ti, sino para los que vienen. Es entender que cuando eliges vivir con propósito, cada acto tuyo se convierte en arquitectura de futuro. Cada sí que dices, cada no que sostienes, cada verdad que encarnas se convierte en ladrillo, en puente, en base para que otros se eleven. Ese es tu lugar ahora, el de sembrador consciente, el de arquitecto de conciencia, el de pionero que ya no necesita caminos porque vino a crearlos. Y un día, sin darte cuenta, ocurre. Miras hacia atrás y ya no duele, porque cada herida cicatrizó en sabiduría, cada caída sembró carácter, cada pérdida depuró tu identidad. Has llegado al punto donde tu mirada ya no busca salvarse, busca iluminar, donde tu meta ya no es reconocimiento, sino legado, donde tu lucha ya no es sobrevivir, sino inspirar. Porque ahora lo sabes, tú no estabas roto, estabas en construcción, y lo que parecía tu fin era solo el comienzo de una versión tuya más elevada. Ahora caminas con otra postura, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no dependes de que lo esté. Has desarrollado un músculo que no se ve, una certeza que no grita, un propósito que no negocia. Y desde ahí, lo que hagas será inevitablemente expansivo. Tu vida se ha vuelto mensaje, no el que das, el que eres. Porque ya no necesitas convencer, solo necesitas ser. Ya no necesitas explicar tu proceso, solo necesitas caminar con la coherencia de quien ya no se traiciona. Y cuando alguien te vea, sin entender por qué, sentirá que también puede. Ese es el nuevo nivel. Un nivel donde ya no vives esperando inspiración. Tú eres la inspiración, no desde el ego, desde la entrega, desde la responsabilidad silenciosa de saber que hay personas que sin conocerte están observando cómo vives y están tomando decisiones por eso. Y tú las honras, no con palabras, con acción, con fidelidad diaria, con disciplina elegida, no impuesta. Has entendido que la libertad real no está en hacer lo que quieras, sino en convertirte en quien viniste a ser. Y eso te ha hecho invencible. Porque cuando la identidad es clara, la dirección se vuelve inquebrantable. Y ahí, la vida ya no es una reacción, es una creación. Ahora lo sabes, no naciste para conformarte, naciste para elevar, naciste para transformar, naciste para demostrar con tu propia vida que se puede renacer desde las cenizas y no solo volver a caminar, sino enseñar a otros a volar. No eres el resultado de tus heridas, eres el arquitecto de tu significado. No eres la suma de tus errores, eres la elección de tu conciencia. No eres lo que el mundo dijo de ti, eres lo que decidiste construir a pesar de todo. Y eso es indestructible. El mundo podrá cambiar, las circunstancias podrán temblar, pero tú has aprendido a sostenerte desde dentro. Y quien se sostiene desde dentro, se quiebra, se expande. Ahora lo entiendes, nada fue en vano. Ni una lágrima, ni una caída, ni un silencio. Todo fue parte del diseño, todo fue parte del despertar, todo fue necesario para que llegaras aquí, a este instante, a esta claridad, a este fuego que ya no quema, ilumina. Porque ya no dudas, ya no preguntas, ya no negocias, ahora sabes quién eres. Y desde esa certeza, todo cambia. Tu energía cambia espacios, tu voz cambia atmósferas. Tu mirada cambia destinos, porque tú cambiaste por dentro y el mundo
inevitablemente responde. Así que sigue. Sigue sembrando donde otros dudan. Sigue hablando aunque nadie aplauda. Sigue caminando aunque no haya caminos marcados. Porque tu paso es lo que abre la senda para otros. Y tu vida es la prueba viviente de que todo es posible. No naciste para sobrevivir. Naciste para trascender, para impactar, para expandir, para recordar al mundo, con cada respiración, con cada acto, con cada silencio poderoso, que una vida transformada no se esconde, arde y enciende todo a su paso.